Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Hoy arrancamos Sobre Ciencia diciendo que quienes hacemos este programa estamos convencidos de que el conocimiento, de que el capital humano y el capital natural de este país, pero aplicado con inteligencia, con conocimiento, es la clave para dar un paso sólido, firme, hacia adelante, hacia un lugar que soñamos todos mejor. Vamos a darle contenido sólido a esto y no solamente a lo que sería casi una expresión de deseos o una expresión de lo que hacemos día a día. Y le agradecemos mucho la invitación y que recogió un poco la idea para venir a acompañarnos y hablar de esto aquí a estudios al doctor Luis Bértola, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, doctor en Historia Económica, aún docente de Facultad de Ciencias Sociales, Luis, aún en la actividad, muy bien, de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias. Primero lo más reciente, acabamos de terminar esta parte del ciclo electoral presidencial y en lo personal, en la campaña, en los discursos, en los dichos, en las propuestas, encontré poquito de lo que personalmente me gustaría escuchar y quiero conocer tu reflexión sobre verdaderas estrategias, acuerdos grandes, macro, que saquen, digamos, del lugar donde tenemos guardado el conocimiento y lo pongamos a trabajar. No sé cómo lo viste tú, Luis. Bueno, creo que en general no me corresponde a mí hablar mucho de estas cosas. La campaña, como dicen creo muchos de los expertos, dirige más a cuestiones de sentimientos, afectivas, y todo el mundo se queja de que hubo poco debate sustantivo, de ideas, de programas. Esa es incluso una acusación cruzada entre candidatos y partidos. Yo creo de todas formas que más allá de la campaña, estos temas han estado presentes y están muy presentes. Yo diría que si comparamos con periodos anteriores, estamos mucho mejor. Creo que se habla mucho más, hay más ideas, más reflexión sobre todo esto. Entonces, yo separaría el ambiente de la campaña de la discusión real. Bien, y la discusión real, tú dices, a lo largo del tiempo, a lo largo de estas décadas, ves que se está consolidando, que hay un interés en debatir colectivamente los temas de desarrollo a partir del conocimiento. Como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. A mí me gustaría que hubiera mucho más, ¿no? Claro. Y me gustaría que las propuestas en este campo fueran mucho más contundentes, más firmes. Pero bueno, si uno lee las bases programáticas del Frente Amplio, que es a lo que debemos atenernos ahora, sabiendo que va a gobernar, yo diría, hay mucha cosa sobre esto, ¿no? Se habla mucho de la necesidad del desarrollo sostenible, de un desarrollo basado en el conocimiento, de la necesidad de incorporar el conocimiento a la transformación de la matriz productiva, la necesidad de pensar la transformación de la matriz productiva con contenidos de igualdad, de equidad y incorporando, creo que por suerte, con cada vez más conciencia, el problema ambiental. Es decir, son esos tres elementos. Yo le sumaría un cuarto elemento que es la idea de que toda política de desarrollo tiene que estar bien anclada en el territorio porque no hay, digamos, políticas generales que sirven para cualquier contexto, y creo que bueno, el tema del territorio, vaya, sí ha sido importante incluso en el resultado electoral, ¿no? Tal cual. Ahora, ese balance entre los cuatro elementos que tú sumas, ningún balance es fácil, de ninguna manera, y por algo siempre es una tarea compleja, pero me da la impresión que es de los más delicados, ¿no? Porque desarrollarse de una manera sostenible, con una mirada territorial en un país que la ha tenido bastante escasa siempre, con los temas de igualdad, no parece fácil. No es nada sencillo, y el que diga que es sencillo está mintiendo. Son enormes desafíos, son equilibrios. Lo ideal sería encontrar ámbitos en los que pueda haber una interacción virtuosa entre estos elementos. El que encuentre eso, bueno, es la sellada, pero yo creo que a eso hay que dedicarse, a buscar ese tipo de sinergias y a dirigir la propia investigación científica a esos objetivos. Dijiste algo que puede sonar a pisar callos, ¿no? Dirigir la investigación. Hay gente que le decís dirigir la investigación científica y ya abre los ojos grandes y se pone de punta.
Bueno, yo creo que hay este es un equilibrio muy complicado entre, digamos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología como un proceso endógeno, digamos, que la ciencia debe seguir sus propias preguntas, y como a mí me gusta decirle, no le podemos pedir a los científicos que hagan crecer un poco el PIB o que hagan crecer el IDH para decir que una investigación es relevante. Creo que la ciencia y a los científicos hay que preservarles un ámbito específico donde los criterios de evaluación y las elecciones de temas y de problemas tienen una razón científica pura. Pero también estaríamos equivocándonos mucho si nos olvidamos de que también la ciencia tiene que estar al servicio del desarrollo de la sociedad. Hace poco un conglomerado, un consorcio de universidades trabajó en un proyecto que se llamó Strings, viendo qué vínculo hay entre la investigación y los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible tienen como 17 áreas. Sí. Entonces recurrieron a las bases de datos más importantes de revistas y trataron de cruzar, a ver, ¿con qué objetivo? Y descubrieron que solo el 20% de la investigación tenía algún vínculo claro con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y te diría aún más, si nosotros imaginamos en qué ámbito está habiendo más desarrollo científico-tecnológico en este momento, seguramente es en la industria armamentística. Entonces, no sería justamente uno de los ODS. Yo digo, ¿no? Entonces, es clarísimo que nosotros precisamos vincular a la ciencia y la tecnología con los objetivos de desarrollo social. ¿Cómo conciliar esos dos aspectos? Es un equilibrio complicado, pero que creo que hay que hacer todos los esfuerzos por mantenerlo, ¿no? Esta pregunta es muy personal, digamos, no tiene una base académica, pero sí tal vez algo desde un punto de vista tuyo, que es lo que me gustaría conocer. Si uno tuviera que escalar, digamos, la situación, o sea, Uruguay está en un proceso, vos decías, bueno, se habla más que antes, menos de lo que se debería, discutimos un poco más de estos temas, pero si tuvieras que ponernos en un término de bajo a alto, ¿estamos en un buen lugar para discutir colectivamente y ponernos a trabajar en un esquema de desarrollo basado en el conocimiento? Yo diría que estamos en un momento muy promisorio. Bien. Primero, porque estamos en un momento que no nos va a venir nada de regalo, ¿no? Antes tuvimos 15 años, me refiero a los gobiernos del Frente, a los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, en un entorno exterior muy favorable. Yo tengo la idea de que lo que nos espera en los próximos 10, 15 años es un entorno internacional muy complejo, dominado por una lucha hegemónica que no tiene clara solución por el momento, que va a estar surcado por conflictos calientes en distintos lugares, esperemos que no a nivel global. Entonces, en ese contexto yo creo que más que nunca va a ser necesario asentar el bienestar en las propias creaciones, en la propia construcción de políticas nacionales y ojalá que regionales, a pesar de que el entorno regional es también muy complejo y poco promisorio. Pero yo creo que estamos en un buen momento y dejando a un lado el tema de las mayorías parlamentarias, que juega, pero no va por ahí. Yo creo que es necesario, y sé que es fácil decir esto, pensar en políticas de Estado, en políticas de largo aliento. Creo que es un momento en el que cualquiera tiene que hacer los mayores esfuerzos para construir en este campo políticas estables, duraderas, que puedan trascender 1, 2, 3, 4 periodos de gobierno, porque en este campo los resultados se ven a largo plazo. Entonces, yo tengo cierta esperanza
de que podamos entrar en una senda en la que se siga construyendo, porque no podemos decir que no se hizo nada. Tenemos la ANI, tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos amplio desarrollo de los posgrados, tenemos la nueva UTEC, tenemos muchas cosas sobre las que construir, pero lo que nos falta es el componente sistémico. Claro. Nos está faltando anudar todo esto. Las construcciones que se hicieron en periodos pasados no fueron muy, no quiero decir inteligentes, porque era que no es que nadie fuera inteligente, pero habían muchos bloqueos, poca sinergia entre los componentes del sistema. Tuvimos una solución para la investigación, que fue una secretaría, que fue casi que una concesión, que no tuvo peso político ninguno. Tuvimos, por otra parte, políticas de desarrollo productivo que no estaban fuertemente ancladas en las políticas de ciencia y tecnología. En los últimos 5 años se desmontaron esfuerzos de construir la dirección de planificación, estudios prospectivos. Lo de la prospectiva es fundamental porque con la velocidad que tiene el cambio tecnológico, con los cambios que se producen, solamente teniendo una actividad permanente de imaginar el futuro, junto con los distintos actores sociales, es que uno puede implementar políticas, porque si uno pone a 4 o 5 genios a hacer un plan de desarrollo que después a nadie le interesa y a nadie le sirve, no va a servir de nada y quedar en un cajón. Entonces es importante mantener una actividad permanente de planificación evolutiva, prospectiva y diseños de políticas que se pueda ir realimentando sobre la base de un fuerte acuerdo. Me hiciste recordar, hace 10 años hubo un intento, un esfuerzo, tal vez no lo suficientemente potente, de pensar el Uruguay del 2030, que no parecía mucho, pero parecía un suficiente espacio como prospectarse. Hoy estamos mucho más cerca, ese esfuerzo no se sistematizó y aún así sigue siendo muy incierto el 2030, que está acá nomás. Sí. Bueno, lamentablemente ese esfuerzo fue muy loable, pero se concluyó cuando concluyó el gobierno del Frente Amplio y luego toda esa, como decía antes, toda esa estrategia se discontinuó. Incluso los propios gobiernos del Frente Amplio no fueron muy consecuentes en estas políticas. Entonces, insisto, tenemos experiencias estupendas como la primera transición energética, donde efectivamente hubo un acuerdo nacional y el resultado fue fantástico. Es cierto, se apoyaba en el rol central de una empresa pública como UTE, que era el gran articulador de ese mercado y facilitó las cosas. Pero bueno, es una muestra de que se pueden lograr acuerdos nacionales duraderos en el desarrollo de políticas que realmente puedan mover la aguja y que puedan transformar nuestra estructura productiva. En los últimos minutos hay algo que sobrevoló esta conversación y quiero pedirte tu opinión. Uno tiene la sensación de que hoy tenemos un capital humano que, bien apoyado, bien contenido, podría ayudarnos a dar algunos pasos. Pero también miramos un poquito más atrás y vemos que el sistema educativo hoy no está entregando una formación como sí entregaba hace 20 años, ese Uruguay educado que nos enorgullecía. ¿Podemos tener un cuello de botella serio cuando planteemos la necesidad de generar más gente con conocimiento? No hay duda. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. En el diagnóstico de que ahí tenemos un cuello de botella, que tenemos un problema muy serio, que la gente que lleva a la formación terciaria, hay muchos que llegan con déficit y no llegan todos los que tienen que llegar. Necesitamos universalizar la formación terciaria. Todo el mundo sabe que hay un problema. Hasta ahora no ha aparecido quien le ponga el cascabel al gato y que pueda hacer esa reforma. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer y una de ellas es, yo quiero insistir con esto, necesitamos una institucionalidad para promover el desarrollo científico-tecnológico, pero esa institucionalidad tiene que preservar ámbitos de autonomía, pero tiene que estar muy fuerte ligada a las políticas de desarrollo en general, productivas, sociales y que contengan el aspecto medioambiental. Si no logramos una sinérgica construcción en ese campo, estamos mal. Esperemos que hayan avances en esa dirección. Y te despido con otra pregunta muy de corte personal.
Hace tal vez 60 años que Uruguay tiene una gran tradición de pensar en términos de desarrollo. Y se fundó una escuela de pensamiento que permeó al resto del continente con aquella CIDE, aquella Secretaría de Desarrollo y demás. ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué eso no es culpa de un gobierno dictatorial que desarmó todo o nunca nos hicimos cargo de esto? Tal vez podríamos empezar otra nota con esta pregunta, pero bueno, te elijo para con mucho despedirte. gusto, pero para hacerte una respuesta breve, yo no sería tan ambicioso de creer que la CIDE permeó al continente, sino que más bien es al revés. La CIDE fue parte de un clima general, global, que fue el desarrollo, digamos, de la teoría del desarrollo en general y de las políticas de desarrollo como una alternativa a lo que en su momento fueron las políticas keynesianas para los países desarrollados. Había un ambiente de que los países periféricos, subdesarrollados, como se les llamaba en aquel momento, tenían que tener políticas diferentes. Ese momento cambió, porque también cambió el mundo. Vino Thatcher, vino Reagan, vinieron otras modas ideológicas y de políticas económicas que desandaron y que hicieron perder, que esas miradas perdieran vigor, y eso se manifestó también en Uruguay. La idea de la planificación se mantuvo más tiempo, porque hasta incluso durante la dictadura hubo planes de desarrollo. Lo que se perdió fue todo el componente social que iba asociado a una idea del desarrollo mucho más integrador. Yo creo que ahora estamos felizmente volviendo a la idea a una reconceptualización del desarrollo y sobre todo a la idea de las políticas. Las políticas de desarrollo están de vuelta, y déjame decir lo último. Hoy estamos muy convencidos de que son necesarias las políticas porque los mercados se han mostrado claramente incapaces de resolver el tema ambiental. Pero yo voy más, los mercados también se han mostrado incapaces de resolver el problema del desarrollo. Entonces, hoy las políticas están de vuelta, y están de vuelta en los países desarrollados. La política industrial, que aquí fue tan denostada, hoy es de lo que se habla en los países desarrollados. Y nosotros tenemos que ser capaces de recuperar también la idea de la necesidad de estas políticas de desarrollo productivo con estos componentes y pensarlas desde nuestras realidades para afrontar nuestros problemas. Y para eso hace falta conocimiento, investigación, mucho ciencia conocimiento, y capital humano. Y muchos científicos, ¿no? No necesariamente toda la ciencia hay que hacerla acá, pero si nosotros no tenemos científicos y no tenemos tecnólogos, es muy difícil que podamos resolver nuestros propios problemas. Luis Bértola, un placer cerrar el ciclo 2024 con esta conversación de Sobre Ciencia. Un placer para mí haber estado acá contigo y bueno, ojalá que este programa siga con mucha fuerza en los años por venir. Un año más seguiremos seguro y seguramente volveremos a conversar porque estos temas son los que nos dan un norte para orientarnos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Amigos televidentes, amigas televidentes y quienes nos siguen por las demás plataformas, simplemente despedirnos por este 24. Como decíamos también al inicio, estaremos de vuelta en 2025 aquí en TV Ciudad. Así que nada, nos esperan un ratito y en marzo estamos de nuevo. Muchas gracias por su compañía a lo largo de todo el año.